Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. 8:40, 8 de la mañana con 40 minutos. Vámonos con nuestro analista político, el periodista Carlos Álvarez, corresponsal del Semanario Z, quien usted encuentra en redes sociales como @gurú-mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, David, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí con el pendiente que prometimos el viernes pasado que nos analizarías. Platícanos del tema que nos tienes preparado el día de hoy. Pues sí, David, hoy voy a hablar de quiénes quieren las mentiras y el peligro autoritario de atacar a la prensa. Mira, el primer indicio de que un régimen de gobierno en cualquier latitud del mundo se está tornando autoritario es que comienza a denostar a la prensa, David. Perdón. En el caso particular mexicano, además de todos los ataques y críticas que ha hecho a los medios y a los periodistas desde que comenzó su gobierno, el presidente López Obrador estrenó la sección de quiénes tienen las mentiras, misma que durante su conferencia de prensa matutina utilizará para supuestamente desarticular las llamadas fake news o mentiras falsas y que circulan en contra de su persona y de su administración en los diversos medios y en redes sociales. Yo no estoy afirmando que los medios y los periodistas no digan mentiras, David, o manipulen o usen la información para según sus intereses, o que se traigan bulos que los estrategas de guerra sucia se ponen como carnada para peces. Todos los periodistas y medios son subjetivos, todos toman partido. Es más, no pongo las manos al fuego por casi nadie de este medio en el que laboro desde hace muchos años, David. Aunque dice el dicho que perro no come perro, lo cierto es que los periodistas y los representantes de los medios de comunicación tenemos muchos años enfrentados, unos por defender a ultranza al régimen en turno, el que sea y en la época que fuere, y otros por estar en contra del régimen que gobierna en determinadas circunstancias. Curioso, porque los que atacaban al gobierno ahora lo defienden. Su derecho es, David, pero que no vengan a decirnos, a los que hemos estado siempre y ahora nos quedamos en la oposición, que no somos congruentes por criticar al presidente López Obrador y no aplaudir como pocas, como lo hacen ellos, todo lo que el político tabasqueño haga o deje de hacer. Lo cierto es que con datos duros, David, se puede demostrar con facilidad quién es el que dice las mentiras más recurrentes. Y si muchos periodistas y medios lo hacen, también el presidente en turno. Por ejemplo, el pasado 15 de abril, una ONG dio un reporte con cifras de Spin, una empresa, en el cual se advierte que el mandatario mexicano ya duplicó las mentiras que dijo Trump, según el Washington Post, que fueron 23,000 mentiras. En el caso de López Obrador, hasta ese momento, que llevaba casi 600 conferencias de prensa, pues había dicho nada más y nada menos que 48,000 falsas afirmaciones o afirmaciones no verdaderas, lo que representaba 85 por cada conferencia de prensa. Imagínate, David, todas esas mentiras, falsedades, verdades a medias, combinación de acusaciones, datos no verificables y denostaciones en contra de sus detractores u opositores, así como la interminable lista de promesas incumplidas, pues representan lo que pasa es que el gobierno de López Obrador distorsiona la realidad, David, utilizando de forma selectiva la información que provee a la ciudadanía, lo que tiene como finalidad polarizar la opinión pública, ya ni siquiera imponer la agenda como lo trataba de hacer cuando era jefe del gobierno del DF. Ahora, basado en la supuesta legitimidad que le dio el pueblo a las urnas en 2018, pues López Obrador se ha caracterizado por un afán desmedido de concentración de poder en una sola persona, lo que representa un peligro inminente, David, ya que sin contrapesos, cualquier gobierno o gobernante pierde piso y noción de la realidad. Ni siquiera nos vayamos tan lejos. En América Latina, David, sobran ejemplos de esta distorsión de la realidad que lleva a casos tan extremos como los ocurridos en fechas recientes en Nicaragua, o no tan lejanos en Venezuela y Cuba, además de los históricos en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile, en donde dictaduras militares surgieron de un caldo de cultivo en el que sin contrapesos democráticos, un caudillo fortalecido era más fácil de derrocar que un Congreso plural, o que un sistema judicial sólido, o que una prensa independiente, o una ciudadanía organizada. En todos los ejemplos anteriores, David, incluido el de México, se repite el mismo discurso, que la prensa independiente es enemiga del pueblo,
Y es que no hay nada más que moleste a los gobernantes autoritarios que una piedra en el zapato, David. Lo malo es cuando empiezan a encarcelar periodistas, a allanar o confiscar bienes de los medios de comunicación que no son cómodos. Después viene el acoso judicial, las detenciones y los asesinatos, David. Es la historia que se repite. ¿En serio eso queremos en nuestro país? Al igual que lo que pasa con el crimen organizado, el riesgo es que se incremente la autocensura de los periodistas y los medios por temor al linchamiento público o a la venganza gubernamental. Entonces sí, no habrá nadie, David, que hable o diga algo que incomode a los gobernantes o que los exhiba en su corrupción o irregularidades. Todos estaremos calladitos. Y cerraré con esta contundente frase de Wole Soyinka, primer africano en conseguir el Premio Nobel de Literatura en el 86, que dice así: el hombre muere en todos aquellos que guardan silencio ante la tiranía. Sin duda. Y ahora sí que en este tema yo cerraría diciendo que así no sea. Carlos, muchísimas gracias por este análisis, que tengas una excelente semana, nos escuchamos el viernes. Buenos días. Un abrazo, David, buen día. Un abrazo.